Buenos días, Yanela. Gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma, el cual durante siglos ha incorporado palabras de diversas lenguas. Sin duda han venido a enriquecer el léxico español. Destaca la ortografía académica, que son ejemplos clásicos, la absorción de arabismos durante el dominio musulmán de la península ibérica, la entrada de galicismos, o sea, de voces procedentes del francés desde la Edad Media y con especial intensidad a partir de la Ilustración, la acogida de indigenismos, es decir, voces procedentes de lenguas indígenas de América tras la llegada de los españoles a nuestras tierras. Destaca también la penetración de italianismos durante el Renacimiento o la masiva incorporación de anglicismos, estas las voces procedentes del inglés a partir del siglo XIX como consecuencia de la hegemonía política, económica y cultural del mundo anglosajón en época moderna. En fechas más recientes, este fenómeno por supuesto que continúa. De hecho, las palabras son ya tan nuestras que pocos dudarían de su origen. Para ello nos apoyaremos en la gráfica. Si analizáramos su comportamiento de incorporación a la lengua española, comprobaríamos desde luego una tendencia a acomodarse a los patrones de nuestro idioma, tomando en general una pronunciación acorde con nuestras reglas. La lista de ejemplos sería infinita y, aunque esta no es una clase ni siquiera de historia de la lengua, les mencionaré algunos ejemplos para que tengan una idea, pero luego nos centraremos en uno que motiva el presente tema aquí en Buen Idioma al Día. Tenemos la palabra jardin, o sea, jardín, que proviene del francés. También está esbirro, que nos llega del italiano, y la voz fútbol, por ejemplo, que nos llega del inglés. Puede que en un inicio a los hablantes les haya resultado extraña la manera de escribir dichas palabras, pero con el tiempo se van adaptando, tanto ellos como las palabras en sí, a las reglas de nuestro idioma. Pasemos entonces a la palabra central de esta entrega de Buen Idioma al Día. Aquí ahora usted la verá en la gráfica. Podcast. Es muy probable que en las noticias usted haya oído esta palabra referida sobre todo al podcast de nuestro jefe de Estado. Me refiero a Desde la Presidencia, que seguramente usted ha podido ver en alguna que otra ocasión. Antes de hablar de la tilde que debemos escribir en esta palabra, repasemos primero qué es un podcast. El diccionario del español total lo define con estas dos acepciones. La primera, audio de contenido generalmente cultural que se puede descargar y escuchar en cualquier momento. Y la otra, grabación de algún programa o espacio emitido en la radio que se cuelga posteriormente para su escucha. Dicha obra dice que podcast proviene del inglés, desde luego. La palabra se formó a partir de un fragmento del nombre de la marca iPod, uno de los reproductores portátiles más populares, y otro fragmento de la palabra broadcast, o sea, difusión de audio o video. Y se preguntará, ¿por qué la tilde en podcast? Bueno, señala la Real Academia Española que se trata de un anglicismo generalizado en el uso que no cuenta con una palabra equivalente que lo sustituya en español, pero como puede adaptarse fácilmente a nuestra lengua, lo aconsejable es hacerlo mediante la aplicación de la tilde. Vamos a hablar ahora sobre su plural. Su plural, como el de test, sería invariable. Los podcasts. ¿Se imaginan qué difícil sería para el hispanohablante pronunciar la terminación STS, verdad? Así que lo mejor es dejarlo invariable. Por ejemplo, diremos, bueno, cuando Cristian concluya, escucharé 2 podcasts, o sea, ahí, invariable. Y este ejemplo es intencional, desde luego. ¿Qué podcast usted va a escuchar? Espero que Píldoras Buen Idioma, ¿no? Así se llama nuestro podcast. Lo publicamos semanalmente gracias a una colaboración con la Agencia Cubana de Noticias. Si desea escuchar cada episodio, recuerde que está disponible en nuestra página web, que es buenidioma.com. Para terminar con este tema, aclaremos 2 dudas. La primera, ¿cómo se llama la persona que se dedica a la creación de podcast? Siguiendo el patrón de tuitero y bloguero, por ejemplo, se creó y cuenta con cierta documentación en el uso de la palabra podcastero, que aunque a algunos no les guste, es válida. Otros prefieren la voz podcaster, que como estamos hablando aquí hoy de adaptaciones, sería imperdonable que no recordara que podcaster también llevaría tilde. Pero esta vez en la A, pues se trata de una voz llana terminada en consonante distinta de N y S. Tanto esta voz como podcast, ambas con su acento gráfico, son preferibles a mantenerlas sin sus tildes. En caso de optar por las grafías inglesas originales, lo adecuado es resaltarlas con cursiva, este tipo de letra que tiene inclinados sus trazos. Ahora, antes de concluir,
Veamos también la otra duda que les comentaba. Está relacionada con un guiño que vuelvo a hacer para que escuchen nuestro podcast Píldoras Buen Idioma. Se trata, como imaginarán, de una obra de creación y por tanto su nombre debe resaltarse también en cursiva, no así el título de cada uno de sus episodios, que sí ha de ir entre comillas. Por ejemplo, aquí tenemos uno en la gráfica del podcast Píldoras Buen Idioma, ahí en cursiva. Recomendamos escuchar el capítulo Uso Correcto del Gerundio. Ahí, entre comillas, entonces el título de ese capítulo. Bueno, ya la invitación está hecha. Recuerde escuchar nuestros podcasts y seguir nuestra sección en las redes sociales. El usuario es @buenidioma. Tenga una excelente jornada.